Teoría económica. La ciencia económica tiene como finalidad ofrecer al hombre el conocimiento que le permita lograr un mejor aprovechamiento. Esta ciencia la hemos aplicado desde hace muchas épocas, puesto que la economía siempre ha estado presente en nuestra forma de vida de todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque siempre hemos tenido mercados, siempre ha habido compradores y vendedores. ¿Y qué pasa con esto? Que aunque de diferente manera se ha manejado antes como lo era el trueque, pues ahora es con el sistema monetario. Hoy en día ya nadie duda que el derecho y la economía se influyen de manera recíproca. La compresión de ambas ramas está casi en todos lados. Yo creo que nadie puede organizar su vida prescindiendo de ciertas nociones de lo que es la ciencia, de la economía. Esta se proyecta por igual en la vida personal, en la vida familiar y en la vida profesional. Um, en esta parte tenemos también lo que es el estudio de la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía nos enfoca a negocios pequeños. La microeconomía em, bueno, yo la considero enfocada a los pequeños negocios. En lo que es la microeconomía, tiene antecedentes en la riqueza de las naciones y uno de sus precursores es el señor Adam Smith. Tenemos también lo que es nos habla también de lo que es la ley de los rendimientos decrecientes. En esta ley de los rendimientos decrecientes no solo actúa sobre los factores de trabajo, tierra y capital, sino también en el factor empresa. Esta ley se observa frecuentemente en la agricultura, afirma el fundador del famoso departamento del Tecnológico de Massachusetts y Premio Nobel de Economía Paul Samuel. Cuando un agricultor aumenta la cantidad de mano de obra, la tierra se siembra y se desbroza mejor. En esta situación de lo que es la economía, a mí me queda muy claro que siempre tiene que haber mercado, comprador y vendedor. Lo que son nuestros sistemas económicos, nos referimos a ellos y debemos de tener cuidado de no incurrir en confusiones en virtud de los diversos nombres con los que se identifica, como son el capitalismo, el socialismo, el neoliberalismo, el comunismo, el fascismo. Tienen características que los vinculan, por lo que algunos autores proponen referirse a ellos solo a dos variantes, los llamados sistemas de economía de mercado y economía centralmente planificada. Los agentes económicos podemos decir que son las empresas, las familias y el gobierno. El concepto central en economía
es el de la organización productiva de administración y de distribución de bienes y servicios, que conocemos como empresa. La empresa de negocios o empresa económica es clave para el desarrollo, progreso y crecimiento de un país. Son entidades especializadas, creadas por el hombre, por supuesto, para crear el proceso productivo que es el alma de la economía. Toda empresa requiere la especialización para su buen funcionamiento, como es el caso de la empresa abocada a la educación universitaria, para lo cual se requiere personal especializado que enseñe economía, matemáticas y español, llevar registros, cobrar colegiaturas y pagar las cuentas. Difícilmente se esperaría que un estudiante organizara todas las actividades por sí mismo. También tenemos lo que es la clasificación de los bienes finales e intermedios. Resulta importante analizar las diferentes posiciones respecto de los bienes y sus características. Heber Betanzos hace una alusión a la ética clásica y su vértice de ruptura, al comentar que si para Aristóteles el bien es aquello que todos apetecen, ¿cómo conciliar la diversidad de fines que tienen los individuos de una sociedad? Tenemos también lo que es la producción de bienes, servicios y generación de ingresos. La producción de bienes y servicios tiene hoy un referente muy significativo en el comercio internacional, en donde devienen no solo la consideración de la balanza comercial, sino situaciones tan comunes como en el comercio transfronterizo de bienes y servicios con gran impacto en las ciudades norteñas de nuestro país. La economía mexicana es una economía de servicios. Ya desde que 1895 los servicios contribuyen con más de la mitad de la producción, lo cual se ha venido incrementando gradual y progresivamente en los últimos años. La importancia de los servicios en la economía de un país siempre se ha resaltado, sobre todo en sectores específicos como la educación. Tenemos también lo que es la teoría de producción y teoría de costos. La teoría de producción se encarga de analizar la capacidad productiva, así como la calidad de la fuerza laboral y las fuerzas del mercado que determinan la oferta de bienes y servicios. Tenemos también lo que es la maximización de beneficios económicos. Esto quiere decir que al producir los satisfactores que requiere la sociedad, fijar los precios del mercado y participar en el establecimiento de los índices salariales y fiscales en un país, los sistemas económicos son determinantes en la vida social, condicionan la política nacional y propician o anulan la interacción entre naciones para facilitar el comercio mundial. En su caso, propician la cancelación de las relaciones indispensables en una gran comunidad. Debemos también aprender a distinguir las transferencias e impuestos directos e indirectos. En el principio del fin del absolutismo y el inicio de la democracia moderna lo situamos en 1215 con una carta que los nobles y los productores de Inglaterra obligan a firmar al rey Juan sin tierra, donde lo limitan a decretar impuestos solo con su aprobación. Es importante señalar que las grandes guerras que han azotado la humanidad han sido generadoras de múltiples cambios y aún verdaderas transformaciones económicas, no solo en lo interno, sino y sobre todo a nivel mundial. Entonces hablamos de que todo el sistema económico, tanto mundial como nacional, se basa en la economía.
La teoría microeconómica nos habla de un mecanismo mediante el cual los compradores y vendedores interactúan para determinar precios e intercambiar bienes y servicios. Adam Smith es el padre fundador de la economía. Descubrió una propiedad notable de las relaciones de mercado, por cuanto éste permite que de manera natural se den las condiciones para satisfacer las necesidades reales de los consumidores y de los compradores. La conducta del consumidor es el comportamiento que tienen los consumidores, que se explica al reconocer la economía. Este se basa en la premisa fundamental de que las personas escogen los bienes y servicios que más valoran. Tenemos también los modelos de economía en el mercado. Los modelos conocidos de economía en el mercado son básicamente tres: libre, autoritaria y mixta. Ante las interrogantes del que, cómo y para quién producir bienes o servicios que satisfagan las necesidades humanas y sociales, caben varias propuestas u opciones. Sin embargo, en términos generales se concretan a dos alternativas que tratan de establecer la manera de organizar un sistema económico. Los mercados responden de manera natural a las necesidades humanas. Buscan la producción de bienes y servicios que son requeridos para la sociedad. La teoría de la producción nos habla y nos hace referencia a la función de la producción, que especifica la máxima producción que se puede obtener con una cantidad determinada de insumos. En este sentido, se le considera como resultado de la aplicación del conocimiento técnico en el campo económico. Tenemos también lo que es la oferta y maximización de beneficios, mercados de competencia perfecta. Para explicarnos los beneficios de este mercado, debemos comenzar por señalar que las utilidades de una empresa son la pauta para establecer los máximos beneficios posibles en el ámbito económico de un negocio, por lo que conviene precisar que las utilidades son las ganancias netas o la paga que el negocio conserva. Tenemos también lo que es el mercado de condiciones de riesgo. El desequilibrio entre las inversiones que lleva a cabo la empresa, la ineficiencia en sus finanzas internas, traerá como inevitable consecuencia la falla del mercado. Primeramente, el desequilibrio competitivo implica que no se está respondiendo a las necesidades reales de los consumidores. Y entonces, como podemos darnos cuenta en todo esto, es muy importante resaltar que la base de la economía es el mercado y cómo se mueve el mercado, tanto compradores como vendedores. En la teoría macroeconómica se refiere al estudio del empleo de la economía en general, y esta tiene sus orígenes en el siglo pasado, cuando John Maynard Keynes desarrolló su teoría general sobre el empleo. Entonces tenemos también lo que son los modelos de oferta y demanda. El equilibrio del mercado se da al precio y en la cantidad que las fuerzas de la oferta demandan en el equilibrio. Ejemplo, tenemos lo que es la demanda y lo que es la oferta. La curva debe cruzar y debe de quedar paralela para que haya un equilibrio, dependiendo lo que es la demanda y lo que es la oferta. Tenemos también lo que es la parte de cuando nos hablan de que la inflación
es un fenómeno monetario. La inflación es reconocida por los economistas modernos a partir de diversas categorías o enfoques que tienen características peculiares. En primer término, se le identifica como un fenómeno monetario que tiene que ver con el precio del dinero. Esto es, con el pago de intereses por el uso de ese instrumento de cambio y pago de bienes y servicios, también llamado circulante. Los modelos de ciclo y crecimiento económico. El crecimiento económico representa el nivel de desarrollo de bienestar que alcanzan mediante la aplicación de los conceptos económicos. Esta puede ser a corto plazo, mediano y largo plazo. El crecimiento de un país es tan importante para los niveles de vida que se convierten en un objetivo central de la política del Estado. La ley del valor en las cosas responde a las necesidades de los consumidores. En ello se basa la determinación del valor. Por el contrario, cuando se establece con otros propósitos y tomar en cuenta las necesidades reales y los beneficios que obtienen los mismos consumidores, entonces el valor no corresponde a la realidad de los bienes o servicios de lo que pueda resultar. En palabras de Luis Pasos, los razonamientos de Luis de Molina, publicados hace 417 años, desconocidos por la mayoría de los economistas, constituye una de las aportaciones más importantes de todos los tiempos para la ciencia ecológica. La crisis es un fenómeno que no siempre se va a generar de manera natural, sino que puede ser producto de la manipulación de los elementos que componen las relaciones entre los productores y los consumidores, en la que no se respetan las leyes naturales de la economía, que son mecanismos que corresponden a las necesidades reales y a los insumos que se aplican de manera proporcionada en la creación, realización de los bienes y servicios. La crisis no tiene que ser un hecho negativo en la economía. La crisis puede ser vista como un punto de partida para mejorar los niveles de bienestar y satisfacciones de una sociedad. Reciben la aplicación de los mecanismos propios de un mercado libre, que debe de responder, como se dijo en un principio, a los problemas de escasez y de distribución de los bienes, para que los consumidores puedan allegarse de estos productos del comercio. Y aquí, por ejemplo, nos dice que la relación entre el valor de los bienes y el poder adquisitivo está ocasionado por la inflación.